Muy buenas noches a todos. Sean muy bienvenidos aquí al servicio de los sábados. Y supuestamente íbamos a seguir la serie en la Sermón del Monte, pero sentí que probablemente sería bueno tocar otro tema. Y siento que Dios me puso esto en el corazón. Y el tema lo llamo Solo hay dos caminos. Solo hay dos caminos. Y el texto lo estoy tomando de Mateo 7, 13 al 14. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Si quieren, lean conmigo ese pasaje. Esto es parte del Sermón del Monte, nomás que es más adelante. Dice Jesús: entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por allá. Pero estrecha es la puerta y angosto la senda que lleva a la vida, pero pocos son los que lo hallan. Vamos a empezar con la oración. Eterno Dios y Padre, te damos las gracias por esta tarde donde nos podemos reunir en paz y escuchar tu palabra. Pero Padre, dependemos de ti para que la palabra no caiga sobre las piedras o entre los espinos, o peor aún, sobre el camino. Padre, que seas tú que hayas preparado la tierra, y para que la semilla caiga sobre tierra fértil y empiece a dar frutos. Solo tú lo puedes obrar, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí estamos hablando de dos caminos. Vamos a estar sobre uno o sobre el otro. No hay un tercer camino. Y la pregunta que nos debemos de hacer es: ¿sobre qué camino estamos? Si vemos en donde realmente empezamos, todos empezamos en el camino ancho, el camino de la carne, el camino del pecado. Todos empezamos ahí, porque tiene un origen. ¿Dónde empezó eso? Y ese origen lo encontramos en Génesis 2, versículo 15. Ahí encontramos el pasaje de la caída del pecado. El hombre antes de eso era perfecto. Tenía una perfecta comunión con Dios. El hombre estaba hecho por Dios en un estado incomparable con el día de hoy. Pero todos conocemos lo que sucedió. Génesis 2, 15, donde dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El estado más perfecto que nos podríamos imaginar es justo esto. Dios, cuando creó el día primero, creó parte de la creación y dijo: está muy bien, o está bien, dice. Le agradó. Pero cuando ya terminó de hacer el hombre, dice: está muy bien. Dios mismo dijo: está muy bien. Y en ese estado colocó Dios al hombre en el huerto de Edén, con una condición: para que fuera obediente a Dios, para que el hombre en su estado perfecto fuera obediente a Dios y que no tuviera nada por encima de querer adorar a Dios. Versículo 16 dice: y el Señor Dios ordenó al hombre
de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Fue la promesa de Dios. El día que tú me vas a desobedecer, el día que tú extiendes la mano queriendo tú ser Dios, vas a morir. Y de ahí nace el pecado. De ahí somos descendientes. La relación entre Adán y Eva, ya lo sabemos, que se rompió. La relación entre Adán y Eva y Dios se rompió. Y espiritualmente cayeron en mortalidad y en pecado. Y ira en contra de Dios. Se volvieron enemigos. Muchos dicen, oye, pero ¿por qué lo exageras tanto? No suena tan mal, no suena tan mal de que pues, de comer de un fruto, pues no está tan grave. No, es que la cosa es mucho más grave de lo que nosotros pensamos. El solo hecho de comer un fruto no es el pecado. El pecado es cuando desobedeces a Dios. Eso es pecado. Pero luego se vuelve más grave el pecado cuando analizas el motivo del pecado. Entonces, si nosotros vemos cuál fue el motivo del pecado. La serpiente le dice a Eva, no es cierto que van a morir. No es cierto. Dios sabe que el día que ustedes comerán de ese fruto, ustedes van a ser como Dios. En otras palabras, ustedes van a ser tan exaltados, tan gloriosos como Dios. Ustedes van a ser Dios. Ustedes van a agarrar el lugar de Dios. Ustedes probablemente, aunque no lo dice con esas palabras, pero la tentación del hombre pecador así es. Si pudieran lanzar a Dios del trono y sentarse ellos sobre el trono, lo harían. Si se fijan por qué el pecado se agrava tanto cuando analizas el motivo del pecado. Entonces la serpiente le dice a Eva, no es cierto que van a morir. No, Dios mismo sabe que el día que ustedes coman, ustedes van a ser como Dios. Realmente le van a poder hacer competencia a Dios. Ustedes mismos van a ser su Dios. Y a Eva le antojó. Si voy a tener esa ventaja, ¿por qué no? El solo hecho de comer un fruto cuando tienes hambre no es ni un solo pecado. Reitero, el motivo por qué comes te vuelve o no te vuelve pecado. Entonces vemos que Adán y Eva, la relación que hubo entre Adán y Eva y Dios se rompió. Porque la intención, ¿por qué desobedecer a Dios? Era gravísimo. Queriendo lanzar a Dios del trono y sentarse ellos sobre el trono. Eso lo vuelve tan grave el pecado. Adán y Eva no mostraron ningún arrepentimiento, ni buscaron a Dios para reconciliarse. Era Dios que venía a buscar a Adán y Eva. Y cuando dice, Adán, ¿dónde estás? Y que Adán se revela, dice, oye, pues yo estoy desnudo y por eso me escondí. Y Dios empieza a decirle a Adán, que no comiste del fruto que te dije que no comieras. Y quiero que pongan atención ahorita. ¿Cuánto arrepentimiento notan ustedes en Adán en ese momento? Ninguno. Cero arrepentimiento. Porque en vez de arrepentirse, está culpando a Dios. Adán dice, no, es que la mujer que tú me diste,
me convenció y comí. Si se fija, no hay un arrepentimiento, no hay un reconocimiento del pecado, sino acusación. ¿Por qué? Porque cayeron muertos. Porque dijo Dios, el día que comerán, seguramente se van a morir. ¿Qué pasó? La relación que tuvieron entre Dios, ellos y Dios, murió. Estaba roto. Y la inclinación hacia el mal de ahí sigue en adelante. Culpando a Dios, echándole la culpa a Dios. Y ellos tuvieron familia. Adán y Eva tuvieron hijos. Y los hijos mostraron de que ya son capaces de matar unos a otros. Y nosotros somos descendientes de Adán y Eva. ¿Creen ustedes que somos mejor? ¿Ha habido algún cambio? Todo lo que nace de la carne ha sido diferente. Somos herederos del pecado. La herencia, dice, somos herederos del pecado. Escribí así: no nos volvemos pecadores cuando pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. ¿Alguna vez lo han escuchado así? No es que nos hacemos pecadores cuando empezamos a pecar. No, es al revés. Es que pecamos porque somos pecadores de nacimiento. Pero ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes tú decir que somos pecadores desde nacimiento? Los niños se ven tan inocentes. No, la Biblia dice que somos pecadores de nacimiento. Y por eso la pregunta era al principio: ¿sobre qué camino estamos? Hay dos caminos solamente. O es el camino ancho que va a la perdición, lleno de pecado, o el camino angosto que va hacia vida eterna. ¿En cuál estamos? Y si nos analizamos, vemos que estamos en el camino ancho, que estamos en el camino de la carne. Si es que estamos en la carne todavía. Salmo 51 es muy claro por qué pecamos. Salmo 51, versículo 5 dice: yo nací en equidad. O podríamos decirlo, yo nací en pecado. Y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, versículo 5. Quiero que se guarden muy bien este versículo. Porque cuando nosotros pensamos en inocencia, sí hay inocencia en niños. Y Jesús mismo dijo: deja que los niños vengan hacia mí, porque hay inocencia. Pero eso no quiere decir que están libres de pecado. Sus padres eran pecadores, sus abuelos eran pecadores, y solo lo que puede producir una pareja de pecadoras son otros pecadores. Es todo lo que pueden producir. Y si les pesa creer que los niños desde nacimiento son pecadores, vamos analizándolos. Un niño que todavía no camina y le quitas un juguete que aferradamente quiere el niño, ¿cómo se comporta? Te lanza puñaladas, te golpea y te lo quiere arrancar a la fuerza. O es más, coloca un niño entre algunos juguetes y fíjate cuál juguete no quiere. Fíjate nomás. Y hay un juguete que lo pones ante el niño y el niño lo rechaza y lo rechaza. Ok, guárdate ese juguete y luego coloca otro niño enseguida de ese niño y quítale todos los demás juguetes y nomás pone entre esos dos el juguete que el primer niño lo rechazó. Yo les garantizo, va a empezar la Tercera Guerra Mundial.
Es que allí se refleja el pecado, desde niño se refleja el pecado. Y es gravísimo, es mucho peor de lo que somos mucho peor de lo que pensamos. El pecado es mucho más grave de lo que pensamos. Lo he escuchado así. Es que el pecado, la gravedad del pecado depende contra quién hayas cometido el pecado. Si yo tengo a mi hijo enseguida de mí y no me obedece, o por alguna razón me enojo con él y le doy una cachetada, pues nadie va a pensar mucho de eso. ¿Por qué? Porque estoy cometiendo algo en contra de alguien que ante nosotros no significa mucho. Yo lo tengo bajo mi control. Pero vamos a suponer que llego a hacer lo mismo a un hombre de mi estatura, de mi nivel, y le doy una cachetada. Ya me estoy poniendo en un problema un poco más grave. O si llegara yo a acercarme al presidente de nuestra nación y darle una cachetada a él. Esa misma cachetada que le di al niño, le doy al presidente, es tanto más grave. ¿Por qué? Porque es contra quién lo estoy cometiendo. Ahora fijémonos. Nosotros no hemos pecado contra un niño que también es pecador, o contra un hermano en la familia que también es pecador. Ni siquiera hemos pecado contra un presidente de nuestra nación. No, hemos pecado en contra del Dios, el creador del universo. Es que por allí, por eso se vuelve tan grave el pecado. Pero regresándonos aquí, fijándonos en nuestro estado de la carne, nuestro estado natural aquí sobre la tierra, no somos víctimas que, como muchos quisieran pensar, somos víctimas de Satanás y Satanás nos hace pecar. No, es que el hombre decide pecar. El hombre decide pecar. Y si quisiéramos hablar muy alto de nuestro libre albedrío, ¿qué es lo que hacemos con nuestro libre albedrío? Tenemos en algún momento tenemos una buena intención. Es que no somos inocentes víctimas de un ser que nos hace pecar, sino el pecado está en nosotros. Ya lo vimos, el pecado está en nosotros, nacimos con el pecado. No lo dice muy, muy claro. Romanos 1:21. Romanos 1:21. No somos inocentes como que si no conociéramos a Dios. No, sabemos que existe, sabemos que Dios existe y sabemos que tiene que haber algún creador, como lo dice el versículo 19 y 20. Pero aún cuando conocimos o cuando conocemos ese Dios, dice, pues aunque conocían a Dios, dice, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios
y cambiaron la gloria de Dios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se envanecieron en su razonamiento, sabiendo que hay Dios. Se envanecen en sus razonamientos, se dejan llevar por no sé cuántos pensamientos. Y en Romanos 8, versículos 7 y 8, dice, la mente puesta en la carne. Aquí estamos hablando de nuestro estado natural. Romanos 8, 7 y 8. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Todavía estamos hablando de nuestro nacimiento natural, de nuestro estado normal, como nacimos sin que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Si Dios nos deja y sin que nos cambia, sin que nuestras vidas se convierten, es justo lo que somos. Y por eso les preguntaba ahorita, ¿sobre qué camino estamos? No necesitamos hacer absolutamente nada para estar en el camino el camino ancho. El camino rumbo a la perdición. Para estar sobre ese camino no necesitamos hacer absolutamente nada. Solamente quedarnos como estamos y vamos perfectamente bien hacia el infierno. Pero podemos decir, pero es que yo nací en una familia cristiana, yo nací en un hogar cristiano. O yo puedo ser del pueblo judío, del pueblo de Dios. ¿Cómo puedes decir que voy en camino a la perdición? Y así no contar como pecador. Pero ¿qué dice la Escritura? Aunque hubiéramos nacido en el pueblo de Israel, o con los judíos, o en una familia cristiana, si eso es mi excusa pensando de que no, yo nací como cristiano, me voy a engañar. Si eso me hace pensar que luego no soy pecador, me voy a engañar. Porque dice Romanos 3. Versículo 9. Dice, entonces ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, dice Pablo. Porque ya hemos denunciado, hay otras traducciones dicen, ya hemos demostrado que tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado. Todos los hemos demostrado de que estamos bajo el pecado. No importa en qué familia nacimos, en qué tribu, qué raza, qué lengua, qué país, todos estamos bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busca a Dios. Si alguien se justifica y dice, yo estoy buscando a Dios, no es cierto. Tú nunca has buscado a Dios. Pero si tú insistes, no, en serio, yo estoy buscando a Dios. Ah, qué bueno. Pero ¿será señal de que Dios te anda buscando a ti? Cuando tú buscas a Dios, y es en serio, eso refleja que Dios ya te anda buscando a ti. Pero naturalmente,
En nuestra naturaleza carnal nunca buscamos a Dios, porque eso es lo que dice la Biblia. No hay quien entienda, no hay quien entiende a Dios, no hay quien busca a Dios. Todos se han desviado, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Eso es nuestro estado natural, nuestro estado de la carne. Y brincándonos al versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. No dice que unos pocos pecaron. O ni siquiera dice casi todos pecaron. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucederá con todas las personas que permanecen en este estado? Todas las personas que permanecen en este estado carnal, ¿qué va a suceder con ellos? Para eso tenemos varios pasajes bíblicos que nos hablan muy claro al respecto. Podemos regresarnos a Romanos 1, versículo 23. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el mundo está tan aferrado de apoyar el pecado? De exaltar el pecado, de festejar el pecado. Y tan pronto que hay alguien que se levanta y y mejor les quiere predicar el evangelio o enseñar que se retiran del pecado, que se arrepienten, ¿cómo son hostiles en contra de predicadores de ese tipo? Y mejor prefieren apoyar el pecado. Pero los que permanecen en ese estado, Romanos 1:32 dice, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practiquen tales cosas, ¿cuáles cosas? Ahí unos versículos previos a estos, habla de todas las maldades. Dice, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, fíjese, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que lo practican. Ellos no solo hacen el pecado, ellos no solo practican el pecado, sino apoyan y aprueban a todos los demás que están en el mismo camino. Porque dice, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practiquen tales cosas son dignos de muerte. Dignos de muerte. Muerte eterna estamos hablando aquí. O si nos vamos a Gálatas 5, versículo 19 al 21. Donde el apóstol Pablo es muy específico. Y nos habla muy específicamente hacia dónde van los que permanecen en el estado de la carne. Gálatas 5, versículo 19. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si sabemos que solamente hay dos caminos, o está el camino de la perdición y está el camino de la salvación. Cuando dice que no heredarán el reino de Dios, ya no más queda el otro.
eterna condenación. Juan 3:36 nos habla muy claro de que no necesitamos hacer algo para estar bajo la ira de Dios. Solamente rechazar al sacrificio de Jesucristo y permanecemos bajo la ira de Dios. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Cuando estamos hablando de que permanece, eso significa que anteriormente estaba esa situación o esa condición, ahí estaba, permanece. Si hablamos de que eso permanece, bueno, sabemos que anteriormente. Pero ¿desde cuándo está la ira de Dios sobre nosotros? ¿Desde cuándo está la ira de Dios sobre nosotros? ¿Nos recordamos de Salmo 51? El rey David dice que él nació en pecado. El pecado estaba en él cuando él nació. La ira de Dios estaba sobre Esaú. Dios decidió amar a Jacob, pero rechazó o odió, o la ira de Dios estaba sobre Esaú. Y muchos dicen, bueno, eso no es justo. Y la pregunta que tendríamos que hacer, ¿no es justo que Dios amara a Jacob? No, otros dicen lo contrario, dicen, no, es que lo que no se me hace justo es que ¿por qué la ira de Dios sería sobre Esaú? No, eso no es nada difícil de explicar. Es justo que la ira de Dios estuviera sobre todo de nosotros. Lo maravilloso es que cómo es que Dios amó, donde Él debería derrumbar su ira sobre cada uno de nosotros. La ira de Dios estaba sobre nosotros desde la caída del pecado. La ira de Dios, y vimos, la ira de Dios justamente cae sobre la humanidad desde el primer pecado. Porque Dios es santísimo. Y Dios no puede tolerar una sola gota de pecado. Y si solamente los pecadores pueden producir más pecadores, ¿es lógico que la ira de Dios esté sobre los pecadores? Claro que sí, es lógico. Y la pregunta era esto: ¿qué sucederá con las personas que permanecen en este estado? ¿En cuál estado? En el estado de la carne, en el estado del pecado, en el camino ancho. ¿Qué sucede? La ira de Dios permanece sobre ellos. Entonces, podemos decir, no, pero entonces, ¿sabes qué? Ahora sí ya voy a empezar a hacer muchas cosas buenas. Ahora sí voy a esforzarme, voy a hacer muchas obras buenas y así ganarme el favor de Dios. Pues buena suerte, si esto es su intención. Si después de ver de que estamos en pecado y la ira de Dios se me va a venir encima, si eso me provoca ahora sí querer ganarme el favor de Dios, con que yo voy a hacer buenas obras, voy a esforzarme, voy a ser hasta misionero, voy hasta entregar mi vida para que sea, devorada. Si ustedes quieren ganar el favor de Dios con sus esfuerzos, con su capacidad de hacer buenas cosas, buena suerte. La respuesta que van a recibir es la que encuentran en San Mateo 7, 22 y 23.
Si nosotros creemos, ya que vemos que estamos bajo la ira de Dios, y creo que con mi capacidad de hacer cosas buenas voy a ganarme el favor de Dios, voy a recibir esta respuesta que Jesús mismo habla en Mateo 7:22, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Yo hice grandes cosas para ti, Dios. Entonces les declararé: jamás los conocí, apártese de mí los que practican la iniquidad. Apártense de mí. Pero es que Dios, hicimos tantas cosas buenas. Apártense de mí, dice. Apártense. Su capacidad de hacer cosas buenas eran trapos podridos ante los ojos de Dios. Isaías 64. Si queremos ganarnos el favor de Dios con que nosotros hagamos algo bueno, vamos a recibir la respuesta más terrible que una persona puede recibir. Y es eso: apártese de mí. Y vamos a llegar al punto, al juicio, donde todo lo que supuestamente presentamos, nuestras buenas obras, toda nuestra capacidad de ser buenas personas, se va a revelar allí. Se van a exponer allí. Apocalipsis 20, Apocalipsis 20, versículo 11. El trono blanco del juicio. Apocalipsis 20, 11. Y todavía estamos contestando la pregunta: ¿a dónde van? ¿O en dónde terminarán? ¿O qué sucederá con las personas que permanecen en ese estado? En el estado de la carne. Dice: vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda, el lago de fuego. Si se fijan, van a ser juzgados conforme sus obras. Van a ser juzgados. Pero aquí el versículo 15 cierra con broche de oro. Dice: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Allí van a terminar los que permanecen en el estado de la carne, los que permanecen queriendo hacer buenas obras, porque todas las obras están escritas en los libros, no en el libro de la vida. Todas las obras están escritas en los libros. Y si eso es mi confianza, si eso es mi esperanza, que las buenas obras que yo hago, esos me van a dar una entrada al reino. Fíjense aquí. Son juzgados conforme
a las obras que están escritos en los libros. Y vimos en Mateo 7, aunque llegamos ante Dios y le recordamos de las buenas cosas que hemos hecho, Él dice, apártese de mí, obreros de iniquidad. Apártense. Y nos preguntamos, la pregunta es, ¿te asusta eso? ¿Te asusta eso? ¿Te entra un temor? Sabiendo de que no puedo hacer cosas suficiente buenas como para con eso agradar a Dios. ¿Te asusta eso? Si te asusta, qué bueno. Si te asusta que no eres capaz de hacer suficientes cosas buenas y sientes que estás en el camino equivocado, qué bueno. Qué bueno. El hecho de que temes ir al infierno. El hecho de que temes ir al infierno es seña que el Espíritu de Dios no te ha abandonado. Porque hay buena noticia. Hay mucha gente, se han preguntado, ¿cuánta gente se preocupa de que van a ir al infierno? Cuando ves el mundo, vas a cualquier parte y en la manera como todos viven, ¿ves tú alguna preocupación que van al infierno? No. ¿Cómo que si no? No, están tranquilitos. No ven el riesgo en el que están. No ven el riesgo en el que están. Y puede ser el juicio te cae sobre ti antes que terminemos este servicio. O antes que llegas a casa. El juicio puede estar tocándote mañana en la mañana. Y si te da temor, ¿dónde voy a estar? Si te preocupa eso, ¿dónde voy a estar? Qué bueno. ¿Saben qué me dice eso? El Espíritu de Dios está con ustedes, está recordándoles, está levantándoles la atención. Porque para ellos, los que están preocupados, ¿dónde terminaré? ¿Dónde terminaré? Los que se analizan y ven, oye, pero yo ¿qué puedo ofrecer a Dios? Yo no tengo nada. Yo estoy aquí con las manos vacíos y lo único que he hecho son cosas malas. Para ti, hermano, hermana, tengo buenas noticias. Si tú dices, yo estudio la Biblia y me encuentro como el peor pecador. Yo leo Romanos 3 y veo, está hablando de mí. Yo no soy bueno. Yo no he estado buscando a Dios. Y yo estudio la ley y veo que la ley me está condenando. Si eso te pasa, hay buena noticia. Si estudias la ley y te ves que estás cayendo cortito, dice Romanos 3:19, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo para que todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Si estudias la ley y te das cuenta que yo soy responsable ante Dios, yo soy culpable ante Dios, mira lo que exige la ley. Y estudio la ley y me entra un temor, porque ¿cuándo he cumplido esta ley? Si ves que has quebrantado toda la ley de Dios, si la quieres corregir con tus propias obras, ya vimos a dónde terminas. Porque la ley ahí está para enseñarnos quiénes somos.
Porque aquí en el versículo 20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Ya se fijan para qué sirve, para qué propósito sirve la ley? La ley está ahí por un solo propósito. Como dice el versículo 19, para enseñarnos que nosotros somos culpables ante Dios. Y para enseñarnos que yo no tengo manera de corregir esto. Y si la ley sirve para corretearme a Jesús y buscar la gracia, entonces la ley cumplió su propósito. Y la pregunta es esto, ¿ha hecho la ley eso en ti ya? La ley ha hecho eso en ti, que corras a Jesús buscando misericordia. Porque te das cuenta que por tus propias obras nunca vas a poder. Si la ley te ha provocado correr a Jesús buscando misericordia, ¿saben qué? La ley ha hecho justo para lo que fue dada. Y si sabes que nada puedes hacer para recompensar, hay esta buena noticia para ti. No es tu justicia, sino la justicia de Jesucristo acreditado a tu cuenta para que seas justificado gratuitamente. Para eso sirve la ley. Y para los que se sienten cargados de pecado, para los que se sienten pecadores, para los que se sienten quebrantados y bancarrota con sí mismo, para ellos hay esta buena noticia. Dice más adelante, el versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al quien tiene fe en Jesús. Ya estamos entrando en el camino angosto. Ya nos partamos del camino de la carne. Si se fijan dónde hubo esa salida del camino de la carne. Cuando te rindes, cuando sabes que ya no puedes hacer nada, cuando te das cuenta que tus obras no son nada más que trapos podridos ante los ojos de Dios. Cuando tu pecado es más de lo que tú puedes comprender. Cuando ya no hayas que hacer ante un Dios tan justo. Y te apartas de ti mismo. Te apartas de todo tu propio poder. Y solamente buscas la misericordia de Dios. ¿Saben qué? Acabas de subir al camino angosto. Si tu esperanza única es Jesucristo, acabas de entrar por esa puerta pequeña. Si cuando te das cuenta que nada te va a salvar, excepto Jesús,
ya estás en ese camino. Si se fija cómo se hace la transición, cómo te transitas del camino de la carne hacia el camino de la justicia. Pero no lo hiciste tú. Fue una obra de Dios espantándote, atemorizándote, asustándote, como lo podríamos llamar. Y Él es el que te puso sobre ese camino. Él es el que incluso te dio la fe. Él es el que obró todo eso en ti para que tú quisieras, para que tú estuvieras buscando la salvación. Dios obró todo eso en ti. Porque Dios obró eso antes que tú tenías capacidad de tomar decisiones. Bueno, capacidad de tomar decisiones siempre lo han tenido. Desde que tuvieron conciencia, ya tuvieron capacidad de tomar decisiones. La pregunta es, ¿qué decisiones estuvieron tomando? ¿Qué decisiones andaban tomando siempre? ¿Tomaron buenas decisiones? Las decisiones con su libre albedrío que tomaron, ¿qué eran? Siempre inclinado hacia el pecado. Entonces Dios interviene, quebranta nuestro libre albedrío, y Él es el que cambia nuestra forma de pensar. Él es el que, como dicen en Filipenses 2:13, Él es el que obra en ustedes el querer y el hacer. Pero el hecho de sentirnos como pecadores es una obra de Dios. Romanos 5, versículo 6, es tan claro. Dice, porque mientras aún éramos débiles, o Efesios dice, muertos en pecado. Cuando éramos muertos en pecado, dice Efesios 2:1. A su tiempo correcto, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 3 veces el apóstol Pablo en este pasaje nos recuerda cuando no lo buscábamos, cuando éramos pecadores, cuando éramos débiles, cuando éramos muertos. Nos recuerda, es cuando Dios hizo la obra. Dice, en el versículo 6 dice, porque mientras aún éramos débiles, y si lo comparamos con Efesios 2, es que éramos muertos, éramos incapaces. Pero Dios, en el versículo 8 dice, demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, fíjese, siendo pecadores, rebeldes, Cristo murió por nosotros. En el versículo 9 dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Y aquí el versículo 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios, si se fijan lo que hace el apóstol Pablo, éramos incapaces y luego éramos pecadores, no, es mucho peor, éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso, estar en el camino angosto, eso es estar en el camino estrecho. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación.
quiero terminar con esto. ¿Dónde empezamos en nuestras vidas? ¿En qué camino empezamos? Ya lo vimos. Todos empezamos en el camino ancho, en el camino de la carne, en el camino del pecado. Y si ahí te quedas, ese camino ya lleva su destino. Muchos dicen, oye, ¿cómo que Dios va a predestinar unos para el infierno? No, es que Dios no necesita predestinarte para el infierno, porque ya van rumbo allí. Dios no necesita predestinarte para el infierno. Ya van. Lo único que Dios necesita hacer es dejarte ir y no hacerte nada. Pero en su misericordia, Dios salva. En su misericordia, Dios te eligió para salvarte, si crees en Jesús. Pero no nos engañemos. Si no crees en Jesús, si no crees en Dios, si no crees que Dios te salva, no te engañes diciéndote que Dios te eligió para condenación. No, eso lo elegiste tú. Eso desde el nacimiento ya ibas en ese rumbo y te gusta ir por ese rumbo. Pero también hay una garantía al 100%. Los que realmente confían en Jesucristo, los que realmente confían de que la única esperanza que tengo es Jesucristo y la obra que Él hizo por mí, es una garantía el 100% de que ninguno se va a perder de ellos. Porque el hecho de que tú confías al 100% en Jesucristo es una obra de Dios. Es la obra del Espíritu Santo. Como lo vemos, no tenemos tiempo para ir. Pero Gálatas 5, 21, creo que es 21 o 22, donde habla los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es fe, es amor. Todo eso lo obra el Espíritu. Y si tú de repente te das cuenta, yo tengo una sola esperanza, y es Jesús, lo que Él hizo por mí, como el ladrón ahí en la cruz. Y es que en Lucas, no tenemos tiempo para ir a leerlo todo, pero en Lucas 23, versículo 29, ahí empieza, donde Jesús es crucificado con dos malhechores, o dos ladrones, o dos asesinos, no sé cómo lo podríamos traducir en día de hoy, pero uno a la derecha y uno a la izquierda. Uno de ellos sigue burlándose de Jesús. Dice, si tú eres el Hijo de Dios, pues bájate de la cruz y ayúdanos a nosotros. Se burló de Jesús. Pero el otro lo condenó. Dice, es que nosotros recibimos justo lo que merecemos. El otro ladrón dijo al primer ladrón, es que nosotros estamos recibiendo con justicia lo que merecemos. Esto es correcto, pero el Señor no ha hecho nada malo. No ha hecho nada malo. Y se voltea a ver a Jesús y dice, recuérdate, cuando estés en tu reino, recuérdate de mí. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tan así nomás, hoy estarás en el reino. Hoy estarás conmigo. Oye, pero yo he hecho tantas cosas malas, sí, son las que yo estoy pagando por ti. Yo te lo estoy cubriendo. Y tengo capacidad para cubrir los tuyos y millones de más. Pero es demasiado lo que he pecado. Sí, dice el apóstol Pablo, yo soy de los peores, dice el apóstol Pablo. Y Dios eligió al apóstol Pablo justamente para eso, para demostrar cuán grande es su gracia. Dice Pablo, para que fuera notorio en él la gracia de Dios, la grandeza de la gracia de Dios.
Si eso nos vuelve grande, si nosotros de repente no nos queda otra más que la mirada a Jesucristo y la única esperanza es Él, lo que Él hizo. Fíjense, ustedes, y a lo mejor ni se acuerda cuándo, pero salieron del camino de la carne y subieron al camino espiritual. Ustedes salieron del camino que va rumbo al infierno y ahora ya van rumbo a la gloria. Y eso Jesús dice, y nadie los arrebatará de mis manos. Jesús dijo, y eso era su oración, que oró hacia al Padre y dice, y nadie los arrebatará de mis manos. Es una garantía. Si Dios empezó a salvarles, ténganlo por seguro que Él lo va a terminar. Él lo va a terminar. Porque Dios no empieza algo para ver si le va a salir bien. Dios no es como nosotros. Nosotros muchas veces tenemos tantas incertidumbres y tenemos que correr pruebas y a ver si funciona y no, y tenemos que irnos a plan B y plan. No, Dios no tiene plan B ni plan C. Tiene plan prescrito y hecho y firme. Nombres escritos en el libro de la vida, y conforme lo que Él tiene escrito, lo cumple. Y quiero animarles con esto. Si ustedes sienten o se sintieron de que si estoy en un camino de la carne, estoy rumbo a la perdición, ya han escuchado la buena noticia. Abrázanla. La buena noticia, abrázanla. No se endurezcan. Como dice Salmos, hoy, si escuchas la palabra, no te endurezcas. Y para los que ya están firmes en la fe, o para los que ya están empezando en la fe, ténganlo por seguro que Dios, lo que Él empieza, lo va a terminar. Amén. Vamos a cerrar con oración. Eterno Dios y Padre, venimos ante tu presencia y te damos las gracias por tu misericordia para con nosotros. Especialmente te damos las gracias que entregases a tu propio Hijo y que Él muriera en el lugar de cada uno de nosotros, los que creen. ¿Cuándo te podríamos agradecer suficiente? Ni capacidad tenemos. Pero Dios, toma este agradecimiento tan débil y preséntalo ante ti a través de tu Espíritu de tal manera de la cual nosotros no tendríamos expresión. Padre, tú sabes, tú conoces cada uno de nuestros corazones. Y tú sabes que en muchas áreas todavía estamos inclinados hacia la carne. Todavía pensamos mucho sobre las cosas de este mundo. Nos espantan muchas cosas. Pero Padre, tú sabes bien lo que estás haciendo. Tú sabes que tú tienes todo en tu control. Y por eso venimos hacia ti. Para consuelo, para fortaleza. Y para que nos cambies cada vez más. Y inclinas nuestros corazones hacia ti. Y vuélvanos el Evangelio, vuélvanos lo más grande cada vez, para que nosotros lo podamos mirar con ojos más claros, el sacrificio que tú has dado por nosotros. Yo pido por cada uno, los que nos escuchan y los que están presentes, obra en cada uno, y que sea tu palabra que siembra
y que sea tu palabra dando frutos. En el nombre de Jesús. Amén.